Bueno, es un tema interesante y que viene de resultas de una visita de Fernando Díaz Villanueva a Estrasburgo, el canal que tiene, y le sigo habitualmente. Me ha surgido la reflexión acerca de, bueno, la Catedral de Estrasburgo. Es una catedral abierta al público. Parece que si quiere subir por una de las torres hay que pagar, ¿no? Digamos que es un DLC, es un extra. Y está bien. Creo que son 2 euros. Seguramente. Me parece muy bien. Pero ahí está el asunto de que en la Catedral de Estrasburgo es parte del Estado francés. Y luego, con independencia de que dentro del Estado francés pueda ser del departamento, de la región o del propio marco general del Estado francés, eso ya es cuestión de delicatessen, de apunte fino, pero no es de la Santa Madre Iglesia Católica, no es de la Conferencia Episcopal de Francia, no es de una confesión religiosa en concreto, de los capuchinos o de los jesuitas o de los que sean, Opus Dei o los de Cristo Rey. No, es del Estado. Y el Estado se encarga del mantenimiento, se encarga de mantener la posibilidad de culto, a pesar de que la organización para el culto, evidentemente, se encargan las órdenes religiosas, o la Conferencia Episcopal Francesa, o quien sea. En media Europa es así. Las obras arquitectónicas, pagadas por el pueblo, porque el pueblo fue el que acabó apoquinando en solidarias y voluntarias aportaciones en su tiempo a la construcción de estas magnas obras culturales, donde además de elementos de culto también se celebraban reuniones de otro tipo, con lo cual eran no solamente elementos católicos o cristianos, sino también eran elementos de reuniones, de encuentros para la comunidad, para otros fines. Era un edificio no solamente costoso, sino importante para la propia comunidad, por lo tanto, tenía otros usos además del religioso. Por lo tanto, yo creo, sinceramente, y paradójicamente, a diferencia de Fernando Díaz Villanueva, que estos ámbitos culturales en Europa, en España, deberían de ser inmatriculados por el Estado. El Estado debería de ser el propietario, un heredero, el marco general, donde los ciudadanos fueron los que propiciaron la construcción con sus aportaciones estas grandes, magnas obras culturales que tenemos en Europa. Porque hay mucha gente que piensa que como no soy católico, como no soy cristiano, en ninguno de sus términos, en el ámbito del culto, del ir a misa, pues evidentemente es algo refractario el visitar iglesias por el incienso y todas estas cosas que las casullas y las sotanas puedan tener respecto a hablar de la trascendencia, del lugar de Dios entre el humano. Pues evidentemente esto es una parte para el creyente, el lugar de cobijo, para tener estas grandes misas, eclesia, viene a ser asamblea en el griego antiguo, y por lo tanto ahí tenemos una beta de aproximación. Pero otra, la mía, es una beta en que, digamos que estos elementos son como muchos otros monumentos, como otros muchos elementos arquitectónicos del pasado, patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos nosotros. Y su actualización en cuanto a mantenerlos corre a cargo de las arcas públicas del Estado. Lo que no puede ser, y es donde me revelo, es el hecho de que, por un lado, la Santa Madre Iglesia Católica en España era inmatriculado o intentado inmatricular a muchos de estos bienes como si fueran propios de ellos, prácticamente gratis esta amor. Y por otro, traten de que patrimonio del Estado, inmaterial y de la humanidad, por lo tanto, Estado, give me money, dame pastita para poder tener el mantenimiento de la Catedral de Burgos, la Catedral de León, la Almudena, la Catedral de Sevilla, la Catedral de Barcelona. Dame pasta
pero la catedral es mía. No, hombre, no. Ahí sí que no. Sobre todo cuando, por ejemplo, la catedral de Burgos, la catedral de Burgos, establecen una pastita para entrar. Luego dirán, no, es que si no la reformamos, no controlamos esto, en 20 años la catedral de Burgos se nos cae abajo a trozos. Igual, tu Estado, tu gobierno de turno, sobre todo si son del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero lo hicieron, tu gobierno de España, si no metes pasta en la catedral de Burgos, estás permitiendo que se caiga y que se vaya a la mierda nuestra querida catedral. Oh, por Dios. Pues este es el procedimiento junto a que cuando vayas a entrar, salvo que convenzas a la gente de que vas a misa a rezar, ¿m? Aunque tal vez te digan, hay una iglesia muy pequeñita, pero más propia para el culto, aquí cerca, con lo cual ve a rezar a esa iglesia. Aquí estamos para los turistas, para el cash, recibir la pasta de toda esta gente, los pringuis. Vienen aquí a ver la iglesia catedral y ya está, y se acabó. Tú si quieres rezar, vete para tu casa a rezar, hombre. Diablo, vete a rezar a casa. Aquí paga la entrada todo el mundo. Eso no lo acepto. No lo acepto. Porque ese patrimonio es de todos. Y cuando se quiera reformar, somos todos los que vamos a poner dinero para que se reforme y para que se mantenga y para que esté bien en pie. No diré pulido y limpio, porque eso cuesta mucho dinero y ciertamente. Pero es eso. No se puede privatizar algo, las iglesias, las catedrales, por parte de la Santa Madre Iglesia, y después no asumir en exclusiva la responsabilidad de su propio patrimonio, responsabilizándolo al Estado. Cosa que es contrario a lo que sucede en media Europa, donde allí sí las iglesias, las catedrales, son parte del patrimonio común de todos los ciudadanos. El Estado, a cambio, se encarga, evidentemente, del mantenimiento, de soportar las cargas del paso del tiempo por el egregio monumento, el egregio edificio catedralicio. Por lo tanto, ahí está mi idea. Ahí lo lucharon muy bien los del aseo de Zaragoza, que quiero ir a verla. Quiero entrar, porque no hay precio de entrada. La catedral, el aseo, está al lado de la basílica de Nuestra Señora del Pilar, en la plaza principal de Zaragoza. Al lado donde hay una entrada para unas excavaciones, ahí sí he estado yo, junto a la basílica ha estado alguna que otra vez. Hay unos sótanos de la plaza, que son antiguos elementos romanos de la ciudad cuando era César Augusta. Muy interesante. Pero la batalla de los zaragozanos para mantener el dominio público sobre el aseo, donde hay curiosamente también muchas pinturas, muy interesante, porque podrían haber cobrado no solamente por tener una catedral, el aseo, ahí, sino también por las pinturas muy ricas, pues por doble motivo. Esa batalla de los zaragozanos es algo está muy bien, es digno de esa estirpe de aragoneses que otros en España pues no parecen haber querido dar esta batalla. Esta es mi reflexión. Yo creo, sinceramente, que la cultura, la arquitectura, con independencia de que creas o no creas, es patrimonio de todos. Y evidentemente puede haber algún añadido para determinadas áreas que pueda requerir o ameritar un determinado precio, pero como un añadido, un extra. Como por ejemplo la idea de que puedas entrar libremente. Yo creo que deberíamos poder entrar libremente en todas las catedrales de España, en todas, pero con la posibilidad de que si quieres una explicación, una audioguía o un elemento que aporte un extra a esa experiencia, seguro que hay muchos que pueden quererlo, ahí sí, cobrarlo. Pero cobrarlo para el patrimonio del Estado, ya sea el gobierno central o las comunidades autónomas, las que se encarguen de ese patrimonio,
pero que sea el Estado que se encargue de ser el dueño de ese patrimonio, el gestor de ese patrimonio, dejando de lado el ámbito del culto, que evidentemente eso, cada ámbito deberá, en su caso, pues establecerse con las órdenes religiosas, ¿no? En el ámbito de esa gestión temporal, utilizando los términos eclesiásticos del ámbito de Dios y el poder temporal, pues digamos que cederles el poder temporal sobre las catedrales y las iglesias, pero la inmanencia, la inmatriculación, que sea de la esfera pública, para garantizar este hecho de que muchas veces se puede entender que ese dinero que se cobra en la entrada de las catedrales va a ir para apoyar el mantenimiento de las propias catedrales, pero conociendo como se conoce Percal, se puede establecer la idea de que ese dinero en realidad va a servir para el culto, para financiar el culto, para financiar a la propia Iglesia Católica, y luego la Iglesia pida dinero para financiar la reconstrucción de las propias catedrales. No, hay que hacerlo con fiscalización y con un sistema de transparencia pública, pero hacerlo bien. La idea de que el dinero que se pueda obtener con estos DLCs, con estos extras de las catedrales en España, vaya a un fondo que sirva para ayudar a la propia reconstrucción de la propia catedral. Pero esto solamente se puede hacer desde la esfera pública, desde la esfera de que ese dinero con transparencia y con la fiscalización, no solamente de las instituciones, sino también de los partidos políticos, del Tribunal de Cuentas y de muchos otros elementos, pues tenga la posibilidad de saber cuánto dinero ha llegado, en qué hucha están, y de ahí a qué reconstrucción en concreto, qué partida va a financiar. Porque ahora, ¿cuánto dinero obtienen por entrada de cada una de las catedrales y en conjunto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y ese dinero luego, ¿qué lo hace la Madre Iglesia con ello? ¿Qué hacen? Silencio. Nada. No se sabe. Y entre mientras, como le pasó a Fernando Díaz Villanueva, en algunos casos, no en el caso este de que se pueda, digamos, pagar o no pagar por entrar, sino el hecho de que buena parte de este patrimonio puede estar luego vendido a través de que si DVDs, que si hechos, estas cosas que ya no se compran. Ya solo lo compran los más sibaritas y los más frikis. Soy friki de otras cosas, pero de esto no. Y por lo tanto, para poder conocer, difundir y que la gente vaya, que pueda haber un feedback con el mundo, podría ser interesante eso, que salvaguardando pues, determinadas situaciones como eso de los flashes y todo esto. Evidentemente, Fernando, para su propio canal y este tipo de vídeos de viajes que hace él, pues ha querido grabar vídeos dentro de las catedrales donde ha ido. Ha estado en Friburgo, ha estado en Estrasburgo, ha estado en alguna que otra ciudad, en el ámbito ese entre Francia y Alemania, sobre todo en el ámbito de Alemania. No le han dejado grabar dentro de algunos espacios y eso me parece grave, en tanto en cuanto da proyección a gente que dices, uy, qué bonito esto de aquí, lo de dentro, puede ser interesante acercarnos a ese lugar, ver esa catedral, ver ese otro monumento y bueno, es una idea para poder planificar tus propias vacaciones en algún momento y ese corporativismo, esa forma de negar al otro es muy anticristiana y muy poco empática y por lo tanto esa búsqueda del euro por el euro, de negar por negar, que entronca yo creo que muy bien con esta idea de prohibir la entrada salvo que se metan euros en las catedrales españolas con el paso previo de las inmatriculaciones como si fuera de ellos y no del conjunto de los ciudadanos. Esto hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta en algún momento para poder permitir que
se pueda sellar esa división que en algunas mentes, sobre todo en España, esa idea de que este elemento arquitectónico, con sus rarezas respecto al espíritu románico, el gótico, las arquivoltas, y el cruceiro y todos los eventos que están ahí en la catedral, ¿no? En las diferentes iglesias. Bueno, pues eso es cultura, con los retablos, las pinturas y con todo lo demás, para el disfrute de todos. Debería de ser así. Y como digo, debería ser gratis para todos los ciudadanos, porque nos excluyen de ese patrimonio, nos excluyen de ese conocimiento, nos excluyen de esa arquitectura, nos excluyen de esa realidad. Y creo que es hora de repetir, que seguro que no es la primera vez que alguien dice algo de esto, de repetir estas palabras en tanto en cuanto eso es nuestro, eso es de todos. Por lo tanto, abran la puerta a los ciudadanos, abran la puerta a los habitantes, a los europeos, a los españoles, a los comunitarios, a los fieles y a los no fieles, la posibilidad de, sin ejercer una aglomeración, pero la posibilidad de acceso libre a estos lugares. Creo que es justo y es necesario. Y sin más, es que ricasco, agur probat, beti helpien.